Les doy la bienvenida, ya estamos en el octavo capítulo de la serie Enseñando Administración y el día de hoy vamos a ver toda la teoría de liderazgo empresarial. Entonces, si ustedes están estudiando la carrera, ya son egresados o de alguna manera tienen un emprendimiento, pues se pueden quedar en el video porque les va a servir mucho. Me gustaría iniciar con una pequeña frase que me parece importante de resaltar. Ser líder significa acompañar a las personas con respeto e integridad, tratando de que logren maximizar sus capacidades personales con el propósito de cumplir los objetivos de una organización. No se trata de cambiar a la persona, se trata de acompañarlo en el proceso. Se trata de que al final de cuentas uno como líder dé el ejemplo y que trate con respeto e integridad a las personas, pero que acompañe a los trabajadores para que ellos mismos tengan esa voluntad de incrementar, digamos, o de incrementar todas sus habilidades o demostrar todas las habilidades que tienen sin limitarse. Y pues esto lo hacemos con el propósito de cumplir los objetivos de una empresa, porque pues no podemos olvidar que nosotros terminamos siendo gerentes, terminamos siendo administradores o administradoras y necesitamos cumplir los objetivos de una empresa, ¿ok? Por eso de alguna manera sí tenemos esa influencia sobre las personas, pero la idea no es obligarlos a cambiar ni a hacer nada, sino que la propia persona por su voluntad y por su propia, digamos, perspectiva personal, pues toma esa decisión de hacer mejor su trabajo, de brindar más horas de esfuerzo y bueno, es como la idea. Entonces, el liderazgo empresarial, yo soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y el día de hoy, pues bueno, dirigir a una empresa, entonces, ¿qué sería? Sería gestionar unos recursos materiales y humanos y de alguna manera esto cobra cada vez más importancia. ¿Qué cualidades se buscan en un directivo, gerente o administrador? Primero, que tenga esos conocimientos técnicos, que tengas esas capacidades de logística, de contabilidad, finanzas, marketing, es decir, que tengas una gran capacidad de conocimientos, porque naturalmente tal vez los líderes, los directivos, los gerentes, los administradores, administradoras somos personas que tenemos conocimiento general sobre muchas áreas porque tendemos a resolver problemáticas complejas, que no solamente involucra un área como el área de marketing, sino también el área de contabilidad, inventario, y puede que un mismo problema esté relacionado con muchas cuestiones. Por eso el tener estos conocimientos técnicos directamente de cómo administrar, pues nos ayuda a conocer directamente cuáles son los problemas estructurales de cada área y cómo se conecta cada uno de ellos. Tenemos que tener esa capacidad de organizar esos recursos materiales y humanos. ¿Listo? Ya sabemos, organizar los recursos materiales, digamos que podría decirse saber cómo organizar la cuestión de los inventarios, la contabilidad, la facturación de todos estos productos, asignar precios de venta, asignar costos de proveedor y todo lo demás. Y en cuanto a gestionar esos recursos humanos, no se refiere tanto al hecho de las personas, de manejarlas como si fueran recursos, no se trata de eso, sino que se trata de cómo podemos dentro de la planeación de la empresa, digamos, distribuir las tareas de las personas, distribuir cómo se están organizando, qué equipos podemos formar. A eso es lo que nos mencionamos, porque las personas al final de cuentas pues ya saben, no son recursos y hacemos parte de como esa gestión del talento humano, que eso ya es muy diferente y también está complementado aquí, pero se lo voy a explicar más adelante. Luego tenemos que tener esa capacidad para empatizar con los empleados. Digamos que aquí hay algo importante. Primero, esta palabra de empleados no tiene nada negativo. Digamos que muchas personas lo asocian como algo negativo porque dicen, es que tú eres como mi empleado, como mi subordinado, o sea, ya le dan una posición como de inferioridad con respecto a tu rol. No, eso es justamente lo que tú tienes que tratar de hacer que no pase, que tú como líder literalmente tengas el mismo nivel de jerarquía que tus empleados y demás, pero que ellos entiendan que tú eres al final de cuentas el que los está guiando. Digamos que es muy diferente la cuestión del jefe y demás, entonces, pero todos son empleados, todos trabajan para una empresa y pues digamos que no tiene nada negativo llamarlo colaborador, llamarlo empleado y llamarlo, digamos, trabajador. No tiene nada de malo entre los tres. Lo más adecuado sería llamarlo trabajador porque todos estamos haciendo esa función del trabajo, trabajadores. El empleado muchas veces sí se toma como esta etapa de subordinación, como que es inferior a alguien y se le dice empleado más que todo en las empresas tradicionales, que pues son empresas pequeñas, son empresas que llevan mucho tiempo y se les suele decir así. El concepto trabajador nace de las empresas más industriales, nace de las empresas grandes. Que este concepto de trabajador es porque ellos tienen derechos y deberes, así como lo tienen los empleados y demás,
pero digamos que la noción del trabajador es una noción más política, donde naturalmente si se le empieza a decir trabajadores es probable, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero es probable que puedan llegar a montar un sindicato, que no tiene nada de malo, y sería lo adecuado que tú permitas que en tu empresa haya un sindicato para la defensa de los derechos laborales y los mecanismos de participación, ¿no? Y en otras empresas que ya son, digamos, mucho más, vamos a decirle hippies, para darle un concepto, o se le dicen nuevas organizaciones, que son las organizaciones ya innovadoras y demás, se les dice colaboradores, porque lo que quiere es que al final de cuentas los empleados o las personas que trabajan en la empresa pues tengan una relación directa con la empresa en el proceso de toma de decisiones y en el proceso de consecución de relaciones, es decir, la forma en la que toma decisión la empresa y la forma en la que se relacionan con los grupos. Bueno, esto es un cuento diferente que importante. A mí me gusta mucho este tema, que no recurra a la acción coercitiva. ¿Qué es la acción coercitiva? La acción coercitiva es que yo como jefe o como líder, bueno, naturalmente acá hay una diferencia que la voy a explicar después, pero naturalmente como líder, la idea no es decirle, vea, es que usted tiene que hacer esto porque si no lo despido, si usted no va a hacer esto, baila. Hasta aquí llegó su trabajo. La idea no es hacer eso, que es una acción coercitiva, sino la idea es hacer acciones, digamos, de otro tipo, acciones sociales, acciones de hecho, bueno, diferentes tipos de acciones que son mucho más arraigadas en tratar de comprender lo que está sintiendo la persona si tuvo un error y pues orientarlo por el camino correcto que tiene la empresa. Y pues a todo esto se podría decir que una persona es líder por esto. Luego tenemos que el líder, mediante la comunicación, consigue que los trabajadores se sientan implicados, motivados y una parte importante del grupo. Después vamos a definir qué significa la dirección. Definir significa guiar, pero guiar no significa obligar, ¿ok? Por eso, en vez de la palabra guiar, a mí me gusta más la palabra acompañar. Pero igual, dentro de una metodología técnica, dirigir significa guiar. Es decir, orientar a la persona hacia un camino concreto, hacia un enfoque concreto, porque puede que la persona tenga múltiples intereses. Y uno como administradora tiene que darle ese camino por donde debe transcurrir, que por donde se están yendo los objetivos, por donde está yendo la misión de la empresa, la visión de la empresa, los valores de la empresa. Si uno ve que la persona se va yendo para otros lados, tiene que encarrilarla, ¿ok? Para que siga por ese camino. Ahorita, dirigir una empresa significa guiar a la empresa hacia la consecución de los objetivos más eficiente de los objetivos propuestos, combinando los factores productivos con los que cuenta. Es cumplir los objetivos pero teniendo en cuenta los factores productivos que se tienen, es decir, las máquinas, los métodos de trabajo, los procedimientos. Entonces, uno no puede cumplir los objetivos si no tiene organizada la parte productiva de la empresa en cuanto a todo lo que les acabé de mencionar. Y esto tiene diferentes tipos de dirección. Tenemos la alta dirección, la dirección intermedia y los mandos intermedios. En cuanto a la alta dirección, se podría comprender que son todas estas personas que tienen la mayor, digamos, capacidad de administración, los gerentes, la cuestión directiva, los socios. Entonces, ella está compuesta por el presidente, directivos claves, se ocupan de marcar los planes a largo plazo, tomar decisiones de alto nivel y supervisar el funcionamiento de la empresa. En cuanto a la dirección intermedia, pues digamos que podría estar compuesta por los directores de fábrica, por los encargados de los departamentos y se ocupan de desarrollar los planes de la alta dirección y supervisar a mandos intermedios. Y los mandos intermedios se están relacionados directamente con el proceso productivo. Si lo colocamos en un ejemplo, digamos, real, en la alta dirección estaría el gerente o administrador, en la dirección intermedia estarían los supervisores y en los mandos intermedios estarían los operarios. Esa sería, digamos, la distribución correcta dentro de la empresa y la forma en la que deberían, digamos, dividir o subdividir el organigrama, ya, la estructura organizacional de la empresa, donde siempre hayan estos mandos, esta alta dirección, esta dirección intermedia y estos mandos intermedios. Ya el nombre que ustedes les coloquen, si son directores, si son encargados, si son lo que quieran, ya eso ya lo determinan ustedes como administradores, administradoras. Ahorita, en cuanto a las funciones de la dirección, se pueden resumir en 4, que primero la planificación, que ese proceso consiste en fijar el curso de una acción, es decir, es preciso un análisis de previsiones diferentes que tiene diferentes alternativas, establecer políticas, fijar objetivos, redactar programas
valorando esto a través de la concretación en un presupuesto. Al final de cuentas siempre se tiene todo este proceso de planificación, naturalmente se le suele llamar planificación estratégica, pero bueno, aquí ya en cuanto a la palabra estratégica hay un debate bastante grande porque hay diferentes tipos de planificación de acuerdo a lo que esté viviendo la empresa, ¿ok? Que puede ser planeación competitiva, planeación organizacional, planeación competitiva, planeación del ambiente, bueno, hay diferentes tipos de planeación. La cuestión es planear algo que establezca lo de las previsiones, es decir, como alternativas a largo plazo, las políticas, el fijar los objetivos de la empresa, redactar esos programas que son con los que va a trabajar durante tanto tiempo, donde se establece el tiempo y calendario, y ya pues todo esto tiene que estar medido en de un presupuesto. Entonces me parece importante señalar eso por si ustedes están en ese proceso de planeación para que sepan en lo que consiste, pero si ustedes quieren saber más sobre esto, ya he hecho muchos videos sobre esto en mi canal y los pueden ir a ver. En cuanto a organizar, tenemos desde la dirección, se crea la estructura de la empresa. Se marcan, en cuanto a la organización, se marca la dirección, se crea la estructura de la empresa, se marcan las tareas que se van a desarrollar y se crean los grupos o los equipos de trabajo con los que se va a contar para la ejecución de las tareas y se selecciona el personal que va a ser parte de esa estructura. Esta organización ha de incluir también la forma de transmitir la información dentro de la estructura, es decir, el modo de comunicar las decisiones al resto de la empresa. Es decir, lo que se quiere en el proceso de organización es que le podamos comunicar a los empleados, colaboradores, trabajadores, bueno, ustedes ya les mencionan y les asignan pues esa forma de decirles, de decirle a usted, a ti te va, bueno, de tener un manual de funciones y decirle a cada persona, usted se va a encargar de hacer esto, ¿listo? Y de comunicarle las tareas, de comunicarle todo ese proceso de planificación, porque nosotros en la planeación podemos hacer un montón de cosas, todas bonitas, todas idealizadas, de lo que queríamos hacer con la administración, pero si las personas no saben qué vamos a hacer nosotros y no les orientamos el camino para lograrlo, es probable que ni siquiera lo cumplan. Luego vamos a hacer, digamos, ese proceso de gestión que consiste en tomar decisiones motivando a las personas para realizar lo establecido en el programa, fruto de la negociación de los objetivos. Digamos que como ya les dijimos en cuanto a lo que íbamos a hacer en la planeación, se lo comunicamos, pues dentro de la comunicación también existe todo ese proceso de negociación, que hay empresas que lo permiten, hay empresas que no lo permiten, hay empresas que dicen, yo a los trabajadores no les permito para nada que me digan cómo yo debo de administrar, cómo debo de redactar los objetivos, cómo debo estructurar las estrategias. Y bueno, ahí se está empezando a cambiar este modelo. Ya hoy en día las empresas se supone que empiezan a tener mucho más margen de dejar participar a sus trabajadores. Y bueno, después de generar esa negociación, pues ya digamos que se establece en el programa. El programa ya es lo que se va a hacer en cuanto a tiempo, actividades y todo lo demás. Y esto es fruto de la negociación de los objetivos. Y por último, el control. Bueno, y en esta etapa de gestión, pues ellos ya comienzan a trabajar y a desarrollar ese programa de trabajo. Y en cuanto al control, pues ya quien dirige ha de estar pendiente de detectar las posibles desviaciones que puedan producirse sobre lo planeado y corregirse lo antes posible, ya que esto podría interferir en la consecución de los objetivos marcados. En el control lo que se verifica es que lo que se planeó se haga, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Por medio de indicadores claves de gestión, donde digamos coloquemos el costo por venta, digamos ingresos por venta, digamos no sé, esfuerzo desarrollado contra esfuerzo planificado. Bueno, hay diferentes tipos de indicadores. Entonces estos indicadores nos permiten medir de una forma cuantitativa o a veces cualitativa, digamos, lo que se planeó y que concuerde con la realidad. Ahorita en las habilidades de los directivos actualmente se busca que tengan las siguientes habilidades. Primero, inteligencia emocional, que tenga esa capacidad de alguna manera de poder entender sus emociones, tanto suyas como de los demás, y poder tener un ambiente sano de convivencia. El segundo, la confianza en sí mismo y las tareas que realiza, es decir, solo así podrá transmitir confianza a sus trabajadores y será capaz de delegar. Si un gerente o un líder no confía en sí mismo, probablemente no le va a comunicar esa confianza a sus colaboradores y demás. Y las tareas que realiza, que tenga todo un proceso productivo y demás. Aquí es donde existe la diferencia entre el jefe y el líder. Muchas veces el jefe no se mete dentro de las tareas, dentro del proceso productivo, simplemente se encarga
de decir, haga esto y haga lo otro, pero él no se interviene dentro de las tareas del equipo, él no se mete al proceso productivo. Ahí hay una gran diferencia. En cuanto a la gran capacidad de comunicación, pues bueno, que tenga esa capacidad de comunicarse, de influir, de interpretar. Muchas veces los grandes líderes tienen muchas habilidades de oratoria, suelen tenerlo, para convencer a los demás sobre el trabajo que están desarrollando y tratar de motivarlos y que tengan un propósito. Ahorita tienen que tener esa curiosidad y esa capacidad para adaptarse a los cambios, donde naturalmente la empresa siempre se verá en una situación donde por medio del entorno, pues el entorno tiene un entorno cambiante, entonces pues los países naturalmente pues se les cambian las regulaciones, les cambian las políticas, les cambian las reformas, de la reforma de salud, la reforma de pensión, la reforma digamos agraria, y todo esto puede influir dentro de la organización. Entonces el líder tiene que tener esa capacidad de la curiosidad y la capacidad de adaptarse a los cambios, y no solamente adaptarse él, sino tratar de comunicarle ese cambio al equipo para que el equipo no tenga resistencia a ese nuevo cambio. Imagínate en una empresa que naturalmente esté trabajando de producción, pero entonces haya una crisis financiera y hace que todos los productos de ese sector pues lastimosamente se van a la bancarrota por políticas inflacionarias y todo lo demás. Entonces, por causa de eso, la empresa decide pasar de esta actividad económica a un restaurante. Y entonces todos los empleados que estaban trabajando antes ya no entienden el cambio y dicen, no, pero es que yo con eso no voy, yo no sé nada de la nueva actividad económica. Entonces uno como líder tiene que comunicarle a sus colaboradores, empleados, o bueno, como le quieran llamar, digamos, sobre ese nuevo cambio, y que no vayan a tener una resistencia al cambio. Ahora, la desventaja de delegar. Muchas veces el líder trata de hacerlo todo porque pues tiene como ese paternalismo de decir, es que yo los tengo que ayudar, yo los tengo que soportar, si yo veo que ellos están trabajando yo les ayudo, porque siempre el líder quiere ser como esa persona que esté ahí con sus empleados, muchas veces, cuando los quieren, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Conforme va creciendo la empresa, pues aparece la necesidad de delegar funciones en mandos intermedios o en trabajadores. Digamos que esto es lo que sucede. El líder o el gerente muchas veces pertenece a la alta dirección, y entonces ahí cuando ya se acumula el trabajo y hay una gran cantidad de pedidos y todo lo demás, lo necesario es poder pasarle funciones que hace el líder o el gerente a mandos intermedios, y que de los mandos intermedios le pasen a los trabajadores, para poder equilibrar un poquito el trabajo y que no haya tanta carga laboral para cada persona en particular, y que no veamos al jefe o al líder o al administrador o administradora al final de mes, cuando le tenga que pagar la nómina a los empleados, totalmente estresado o estresada porque hay mucho trabajo y bueno, y se estresan. Entonces ahí es donde tenemos que hacer este proceso de acompañar, y por ello es necesario la implicación de estos. De alguna manera, entonces, ¿qué significaría delegar? Significa asignar deberes y dotar de autoridad a los colaboradores, asignándoles partícipes de la responsabilidad. Digamos que es eso, aquí se les da, digamos, esa autoridad que antes tal vez no tenían. Muchas veces uno como administrador le dice, bueno, a usted le toca que desarrollar esta función, y bueno, las personas vienen, trabajan normal, pero entonces dentro de la delegación, pues ya no solamente la persona venía a trabajar, sino que se va a encargar de liderar a los otros empleados, de ejercer diferentes funciones que antes no tenía, y pues de hacer partícipes de la responsabilidad. Es decir, si pasa algo con su trabajo, si la empresa genera pérdidas y todo lo demás, pues es probable que le vayamos a descontar del salario que tiene o demás. Pero así también, si el empleado ejerce bien sus funciones, es probable que reciba comisiones, beneficios por cumplimiento y todo lo demás. Ahorita, ¿qué se consigue delegando? Disminuir la carga de trabajo para los responsables y la posibilidad de desarrollar las habilidades de los colaboradores, lo que puede aumentar su autoestima. Entonces, digamos que eso es importante, ¿no? Se le reduce la carga tal vez a los cargos más altos, a la alta dirección, pero también hacemos, digamos, que todas las personas de forma general desarrollan esas habilidades que tal vez todavía no tienen para agarrar esas nuevas responsabilidades, pero ellos empiezan, digamos, en ese camino para poder tener esas habilidades nuevas.
¿Qué beneficios proporciona para la empresa, digamos, el tema de delegar? Primero, aumenta la motivación de los trabajadores, aumenta la productividad, que es necesario para que salga bien, que haya buena comunicación, que queden claras las responsabilidades de cada trabajador, que los trabajadores realmente tengan capacidad y autoridad para desarrollar las tareas que se les delega y que el jefe sepa dejar que el otro asuma la responsabilidad sin interferir en la forma en la que toma decisiones y que confía en este. Digamos que, bueno, surge todo esto muchas veces por el tipo de la mala comunicación, de no mencionarle como administradores o administradoras a los trabajadores cómo se deberían hacer las cosas de manera eficiente, de manera desarrollada. Surgen muchos problemas. Entonces yo quiero que él lo haga porque yo tengo un método desde hace 10 años de que el trabajo se tiene que hacer así porque si no queda malo. Listo, porque yo lo hago desde hace 10 años y ese es mi estándar de calidad personal. Pero eso no está en un cuaderno, no está en un manual de calidad, no está en un manual de nada. Entonces el empleado realmente no sabe cómo ejercer su trabajo correspondientemente a estos estándares de calidad que tiene idealizado los líderes. ¿Listo? Ahí es cuando realmente el líder se tiene que bajar de la nube en la que está, se tiene que bajar literalmente de ese pedestal en el que lo han colocado los trabajadores y decir, miren, yo les voy a empezar a desarrollar, les voy a empezar a enseñar sobre esto y les doy total responsabilidad y total individualidad y total, digamos, independencia de que ustedes realicen esta función como ustedes lo aprendieron, como se los estoy enseñando. Y el resultado de eso va a ser causa de su trabajo. Entonces ustedes ya saben que si el empleado llega a hacer las cosas bien, ustedes lo van a remunerar, y si no hace las cosas bien, probablemente no le vamos a generar un castigo, porque puede que sea una tarea compleja, sino volver a capacitarlo, volver a capacitarlo, volver a capacitarlo hasta que haga la actividad de una buena manera. Si ya después de 3 o 4 capacitaciones que le damos al empleado correspondientemente a cómo debe realizar esa misma tarea y que tenga unos estándares de calidad, y si él no la hace, como ya nosotros decimos después de 3 o 4 capacitaciones, ahí ya tratamos de no de castigarlo, sino de pasarlo a otra área, de pasarlo a otra actividad, porque hay tareas que sí se deberían hacer con la calidad que amerita, ¿ok? Y el tema de delegar no involucra que esto sea parte de las funciones clave del trabajador, ¿ok? Se le castiga o se le genera, digamos, esta clase, sí, de castigos, como llamadas de atención, expulsiones, suspensiones, cuando hace parte de las funciones por las que se le contrató inicialmente ese trabajador. Pero si se le está delegando algo, no debería ser lo adecuado generarle un castigo por eso. Simplemente tal vez generarle una rotación. Les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender. Yo contraté a la persona como cocinero, ¿listo? Dentro de mi restaurante. Y entonces él ejerce sus funciones bien, es buen cocinero, y yo ya garanticé en los 2 o 3 primeros meses trabajando que hace sus funciones de manera adecuada. Pero, oh, sorpresa, llegaron muchísimos clientes y entonces el restaurante pasó de tener 100 clientes a tener 250 clientes semanales. Entonces ahí pues yo ya como jefe estoy un poquito cargado de responsabilidades, porque pues digamos que a veces me toca ayudar en cocina, ayudar en el tema de atender a los clientes. Entonces yo digo, bueno, las otras actividades que yo hacía de cocina, como lavar los platos y hacer el aseo, digamos, lo vas a hacer tú, ¿ok? Y yo te voy a remunerar y te voy a dar más salario y correspondientemente a estas otras 2 habilidades que te doy. Digo, a estas otras 2 actividades que te estoy delegando, ¿ok? Y entonces yo te doy toda la capacitación sobre cómo debes hacer correctamente estas 2 actividades nuevas. Si tú te equivocas, entonces yo tengo que darte otra nueva capacitación, y así ya sea unas 2 o 3 veces hasta que logres comprender bien cuál ha sido, digamos, ese estándar de calidad que tenemos. Si tú ya no lo cumples o no logras, digamos, agarrar la onda, si no agarras la comunicación como te la doy, pues naturalmente no te voy a castigar por eso. Simplemente te voy a decir, bueno, vuelve a las funciones que estabas y tal vez encárgate de otra actividad, de la gestión de pedidos. Y esta actividad de limpiar y de lavar los platos se la voy a dar a otro trabajador, ¿sí ven? Entonces aquí no lo estamos castigando, le estamos diciendo, lo estamos rotando del cargo, porque tal vez no cumple o no tiene las habilidades para ejercer ese cargo. Entonces,
a partir de eso, pues solamente se le debe castigar si él tal vez en su ejercicio de cocina, que es el que prepara los platos, lo hace mal. Y entonces no sé, le echa cosas a la comida, escupe la comida, o sea, ese tipo de cosas que ya son cuestiones disciplinarias y que hace parte de su cargo principal. A ese cargo principal sí se le genera, digamos, una especie de castigo, pero si es una función que se le acabó de delegar, no sería lo adecuado, ¿ok? Todo esto se los comunico porque, bueno, digamos que yo he tenido varios procesos como líder, como director en diferentes empresas y demás, y pues, sí, aunque no lo crean, sí. Y se los digo es porque naturalmente debería ser la manera en la que se hace, ¿no? Ahorita las empresas sí como que depende del tamaño y todo lo demás, pueden tener a veces comportamientos un poquito interesantes, ¿ok? Que donde castigan al empleado en todos los casos, sea en la función principal como delegando. Entonces ahí hay un debate bastante grande. Yo les comunico mi manera de ver la vida, mi manera de delegar, mi manera de liderar, y bueno, ya digamos es importante. Bueno, ¿qué es exactamente un líder? Un líder es aquella persona que se reconoce como jefe, bueno, es reconocida como jefe, es capaz de influir en el comportamiento de los demás. Nadie le ha dotado de autoridad, su autoridad emana de él mismo, de su carisma, de unos rasgos de su personalidad que hacen que otros reconozcan en una guía. A ti nadie te va a reconocer como una guía simplemente porque eres un jefe, es decir, si tú eres el propietario de la empresa o fuiste el que fundaste la empresa, no necesariamente vas a ser el líder. El líder, al final de cuentas, lo reconocen las demás personas del grupo, los demás trabajadores, como el que tiene el carisma y con el que se sienten en confianza. Entonces, ese es un error, pensar que yo por ser el jefe, el propietario o el fundador de una empresa, entonces yo ya voy a ser el líder de todo mundo. No. Ojo, porque si tú no tienes las capacidades para liderar y demás, y también son digamos, rasgos de personalidad, donde tú tienes, digamos, que aprender sobre habilidades del ser, para tener autoestima tú como persona, para, digamos, tener amor propio, para saber cómo tomar decisiones, para saber cómo manejar los conflictos, que no vayas a tener baja tolerancia a la frustración, que no vayas a tener baja tolerancia al sufrimiento, porque el líder es el que al final de cuentas trata todos los problemas y se los comunica al grupo la manera de solucionarlos. Entonces ahí es importante identificar eso, ¿no? Pero que es capaz de influir en el comportamiento de los demás, es decir, que también tienes estilo de oratoria. Entonces, si tú como líder, como jefe, no tienes oratoria y no tienes esa capacidad del ser para poder reconocerte en tus aspectos de personalidad y decir, ay, es que yo tal vez estoy fallando en el tema de la empatía, en el tema de la comunicación asertiva, pues sabes que tienes que trabajar antes de liderar ese tipo de habilidades que tal vez se pueden contar como socioemocionales, para poder empezar a liderar. Si no, es muy difícil. Las características del líder son sus características personales, debe incitar a los demás a seguirle. Pues estas características pueden ser innatas o pueden ser adquiridas por la experiencia o la formación específica. Cuando son innatas es porque probablemente tus padres o tus abuelos o demás pues fueron grandes líderes, grandes pastores de iglesia, grandes conferencistas, grandes vendedores, y es probable que tú tengas esa habilidad personal para poder vender. Les comunico acá, yo tengo muchas habilidades innatas porque digamos que mis padres siempre ejercieron actividades de ventas, ¿listo? Y pertenecen a una zona de Colombia que se llama Antioquia, entonces naturalmente conocido como los paisas. Entonces, sí, yo soy paisa y pues por esa misma, digamos, cultura antioqueña, pues ya naturalmente a uno desde chiquito, desde que nace, naturalmente uno tiene habilidades para comunicarse, digamos, superiores a los demás. Esa es una habilidad innata, pero en el caso, si tú no naciste, digamos, en una cultura o en una región donde naturalmente la mayoría de las personas, como en mi caso, pueden llegar a tener estas habilidades innatas, las puedes desarrollar también con la experiencia y con el conocimiento. Y es lo adecuado. De hecho, yo también he tomado correspondientemente a eso, ya al estudiar administración a uno le enseñan justamente liderazgo, que es lo que te estoy enseñando aquí. Y también yo he recibido, digamos, formaciones independientes de fundación, por ejemplo, de la Fundación WWE, conforme al liderazgo del ser para el hacer,
Y bueno, me ha servido mucho porque literalmente pues yo he trabajado todas estas habilidades socioemocionales, todas esas habilidades blandas y todo lo demás. Entonces, ya ahorita ya se piensa que naturalmente el líder debería de tener las dos, tanto esta capacidad innata que pueda ser heredada por los padres, pero también si tú tal vez no la tienes, puedes desarrollarla en cursos de oratoria, en la universidad, en cursos, en diplomados o en toda formación que te puedan dar sobre el cómo expresarte, sobre cómo liderar, sobre cómo empatizar, sobre cómo hacer acompañamientos a los diferentes, digamos, personas y demás. Entonces, me parece importante resaltarlo. Y las empresas suelen invertir en la formación de sus directivos. Sí, naturalmente, puedes tener, digamos, esa cualidad de liderazgo innata, pero siempre la empresa te va a requerir más educación, más cantidad de horas, digamos, tratando de aprender sobre liderazgo, porque justamente ellos necesitan eso en los trabajadores. Ahorita, algunas de las características destacadas de un líder son ser positivo en el trabajo, la resolución de problemas y generar actitudes positivas en los subordinados, conocer los objetivos hacia los que se dirige, ser capaz de entusiasmar a otros con sus ideas, tratar de tener dotes de comunicación, tener empatía, ser consciente de sus puntos fuertes y de sus limitaciones y ser capaz de delegar cuando sea necesario. O sea, al final de cuentas, las características más importantes de un líder debería ser el reconocer los puntos fuertes y sus limitaciones. Los puntos fuertes de reconocer todas esas habilidades distintivas que tiene cada una de las personas para decir, es que él es bueno cocinando, ella es buena escribiendo, tú eres bueno grabando videos, listo. Y las limitaciones, es decir, es que ella no puede, digamos, subirse a lugares altos por su condición física. Él tal vez no puede cargar cosas pesadas porque tiene un problema en la espalda. Tú tal vez no puedes escribir grandes cantidades de información porque, no sé, tienes cortado un dedo. Bueno, o sea, todo lo demás. Y asimismo trabajar en equipo. Ahorita, y recuerda ponerle pasión siempre a la vida. Bueno, eso ya es agregado. El líder y el jefe. Entonces, bueno, no todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. Y tratar de mencionar eso. El jefe tiene un poder otorgado por la empresa, los trabajadores tienen la obligación de obedecerle y el poder del jefe puede chocar con el poder establecido con las reglas informales. Puede surgir el antilíder. Esto, el último que hace referencia, o sea, eso es lo que les decía, el jefe, fundador, propietario y demás, pues, o sea, él tiene un poder y todo el mundo lo reconoce como jefe, como el que al final de cuentas paga, el que da las tareas, el que solo manda, el que toda la cuestión. Pero dentro de esto están las relaciones informales. Dentro de los propios empleados puede que haya una persona que destaque más que los demás. Ese naturalmente suele ser como el antilíder. Entonces le suena a mencionar. O sea, muchas veces ya lo colocamos en esa actitud. De decir, ay, él es el que está generando la revolución. Él es el que va a generar el sindicato. Él es el que está... el que está influenciando a los demás, o sea, ya lo colocamos como algo negativo y no debería ser así, y es donde surge el concepto de jefe y líder. Ya al ser el jefe también tendrá autoridad para imponer el modo de trabajo y la política de la empresa, los trabajadores se sentirán motivados y su rendimiento aumentará, y los trabajadores se sentirán identificados con su líder y con la empresa, sintiéndose partícipes de los resultados de la misma, y el buen clima laboral repercutirá en los B de la empresa. Por eso es necesario rectificar uno como jefe de una empresa, sí, como jefe, como propietario, como todo lo demás, quién de los empleados es el que está teniendo una mayor influencia en sus compañeros, y a ese probablemente tal vez sea el que vamos a ascender, el que vamos a convertir en administrador y le vamos a dar toda ese conocimiento administrativo, ese conocimiento técnico para que pueda desarrollar sus funciones, no solo como trabajador y como líder, sino como administrador y como líder, ¿listo? Y entonces, bueno, o sea, aquí naturalmente también los trabajadores ya empiezan a reconocer a esta persona que tiene más influencia también como un jefe. Entonces ahí se convierte en un jefe y en un líder. Ahorita, bueno, en cuanto a los estilos de dirección, existen muchas diferentes formas de gestionar empresas o equipos de trabajo. No existe un tipo de ideal de dirección que sirva para todos. El estilo de dirección ideal dependerá principalmente de dos cosas. La empresa, ¿qué tipo de empresa estamos, si es una empresa pequeña, grande, multinacional, transnacional y demás, y los trabajadores o grupo de trabajo, depende cómo se comporten. Si tenemos un equipo o grupo de trabajadores muy proactivos, siempre dicen, ay, ¿qué hay más para hacer? ¿Qué funciones desempeñamos? O sea, siempre están motivados. O tenemos un grupo cabizbajo,
que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, que están como desganados, que simplemente van a trabajar para conseguir el salario y ya no tienen más objetivo. Entonces también depende qué grupo de trabajadores le toque a uno. Ahorita un mismo equipo de trabajo puede llegar a conseguir sus objetivos o no, dependiendo del tipo de líder que los dirija. Sin importar si tenemos un equipo de trabajo que tal vez no quiere hacer su trabajo, o tenemos un equipo de trabajo muy proactivo que siempre quiere hacer sus actividades, el líder también va a depender mucho. El líder también va a depender mucho porque si el líder naturalmente no propone, no tiene una actitud así toda wow, ahorita vamos a ver los tipos de liderazgo, tal vez la empresa pueda llegar a generar un problema ya no conforme al equipo, sino conforme al líder que tiene la empresa. Ahorita en la actualidad se tiende hacia una dirección capaz de delegar funciones que se basen en las capacidades de sus empleados. Se huye del autoritarismo o el paternalismo. Autoritarismo es que yo te diga, tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Y el paternalismo es como, hágalo, tranquilo, hágalo. Y todo, hágalo o yo se lo hago. Ok, que naturalmente es más como yo se lo hago. Yo soy como su papá, ok. Yo soy como literalmente la persona que lo arrastra en el trabajo. Que yo sé que tú tienes unas funciones, pero yo le digo, ay, tienes mucho trabajo, ay, no, tranquilo, yo te ayudo, yo te colaboro. Y esa actitud paternalista de querer hacer el trabajo que es de otra persona, naturalmente, pues ahí es donde está el error. Ahorita, que sea capaz de motivar a los trabajadores y hacerles sentirse implicados e identificados con la empresa. Y pues aquí ya podemos ver los estilos de liderazgo. Está el autocrático, laissez-faire o dejar hacer, dejar pasar. El democrático, el paternalista, el burocrático y el participativo. Ahorita, vamos a ir explicando cada uno. Ahorita, en cuanto al estilo autocrático, podemos ver cómo que las cosas se deciden imponiendo su propio criterio. Es decir, asume la responsabilidad de todas las tareas sin delegar funciones, planifica y distribuye todo su trabajo entre sus empleados. No tiene en cuenta a las personas ni a sus circunstancias personales, su sistema de gratificación depende únicamente de los resultados obtenidos y fomenta la competitividad entre los miembros del equipo, lo que conlleva la individualización e inexistencia de la cohesión entre el grupo. Para el autocrático es simple. Yo propongo un objetivo que se tiene que cumplir con 100 unidades producidas al mes. Y punto. O sea, tienen que cumplirlas y cada trabajador, si tenemos 10 trabajadores, cada uno tiene que hacer 10 unidades al mes. ¿Listo? Yo tengo que obligarlos literalmente a que hagan eso, porque yo se lo estoy diciendo, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy todo lo demás. Aquí se incentiva hasta la competitividad. Quien haga más, naturalmente se le felicita y todo lo demás. Y a quien no, se le castiga fuertemente y es más, se le reprocha hasta en público, porque el autocrático no se enfoca en las personas, no se enfoca en el bienestar de ellas, ni en cómo están trabajando, ni nada, sino que se enfoca directamente en esa cuestión de que el autocrático, o sea, yo como jefe, como líder, soy el responsable de todo, y es importante que yo como soy el responsable de todo y tengo más autoridad y todo lo demás, pues haga cumplir esos objetivos sea como sea. Entonces, el autocrático es uno de estos estilos de liderazgo que no es que sea negativo, sino que es un poquito fuerte, que si no estamos con el equipo adecuado, naturalmente a este tipo de líder suelen rechazarlo y no le hacen caso. Pero si estamos con un equipo que tal vez es mucho más perezoso, mucho más flojo, tal vez el mejor estilo de liderazgo pueda llegar a ser el autocrático, porque estas personas que no quieren hacer nada, pues van a hacer algo. Porque literalmente el autocrático casi que los está obligando a hacer algo, ¿ok? No quiero decirle así, pero naturalmente parecería ser en la realidad que pasa eso. Bueno, tengan por seguro que no hay ningún estilo, yo aquí lo puedo pintar, lo puedo comunicar como algo negativo, pero no hay ningún estilo de liderazgo ni positivo ni negativo, simplemente depende del momento, depende del equipo de trabajo, depende del tipo de empresa, depende de la crisis económica o de la situación económica que se esté viviendo y demás. Entonces, no es para que lo tomemos como algo negativo. El laissez-faire o dejar hacer, dejar pasar involucra de que el jefe como tal deja total libertad a los miembros del grupo que dirige para tomar decisiones absteniéndose en las mismas. La responsabilidad total de las decisiones tomadas es de los trabajadores.
los trabajadores no obtienen ningún reconocimiento ni crítica constructiva sobre las decisiones que han tomado y esto podría provocarles desmotivación personal y grupal y no motivar a los empleados. Tampoco hacen valoraciones ni positivas ni negativas del trabajo realizado por los mismos y esto puede generar un clima laboral desagradable y perjudicar el espíritu de trabajo en equipo. Es decir, que este estilo de liderazgo, dejar hacer, dejar pasar, es decir, que yo soy el líder y yo le digo, ustedes tienen que hacer esto, ¿listo? Tienen que fabricar las 100 unidades al mes, ¿listo? Y entonces los dejo y ya, y me voy a vacacionar, me voy a pasear, me voy a comer a un restaurante, me la paso chévere, y los dejo que hagan su trabajo y no les digo nada. Y luego llego a la empresa después de una semana, tengo reuniones con ellos y no les digo nada, y nos podemos hablar de la vida, cómo están, cómo les ha ido a sus familias, cómo está todo, y no les digo nada. Pasa 2 semanas, no les digo nada, pasa 3 semanas, no les digo nada. Pasan 4 semanas, no digo nada. Esto podría basarse en una empresa mucho más autónoma, ¿no? Se pensaría que entonces el empleado ejerce sus funciones de forma independiente sin la colaboración del jefe o del líder. Ya, pero eso tal vez es un tipo de indiferencia camuflada, es un tipo de apatía, de decir es que a mí tal vez no me interesa tanto su trabajo, es tal vez lo que tú como líder le estás queriendo decir a estos trabajadores, al dejar pasar todo, al dejar hacer. Y bueno, por eso no hacemos ninguna valoración ni positiva ni negativa del trabajo. No te decimos, ay, lo estás haciendo súper bien. No te decimos nada. O lo estás haciendo súper mal. No, nada. Entonces, claro, el empleado queda confuso porque él puede cumplir con sus 100 unidades al mes, pero no sabe si las hizo bien o mal. O si siguió un estándar de calidad o no lo hizo. Así sea que tenga toda la capacitación y toda la seguridad del mundo, igual él puede tener momentos de duda en el cual él podría llegar a recurrirte como líder. Pero en este tipo de liderazgo tú resuelves y yo te dejo hacer lo que quieras. Y pues por este tipo de liderazgo es que muchas empresas se quiebran porque literalmente dependen de los empleados la empresa. Y ahí es donde decimos, bueno, si tal vez la empresa está dependiendo de los empleados, tal vez deberíamos renunciar al jefe o al líder porque no está haciendo nada. ¿Sí me hago entender? Bueno. Aquí también lo pinto como algo negativo, pero no necesariamente es algo negativo, ¿ok? Digamos, hay en empresas que tienen muchísimos empleados, que se conectan las funciones entre los mismos empleados, que tienen 1000, 10.000 empleados y todos trabajan en una misma oficina. Bueno, es como duro que 10.000 personas trabajan, bueno, por ahí unas 200 personas trabajan en una misma oficina, en escritorios conectados, y entonces todo, ahí tal vez sí sea lo mejor dejar hacer, dejar pasar, porque uno tal vez como gerente no va a entender las relaciones de cada uno de los trabajos de 200 personas. Ahí sí sería algo positivo dejar hacer, dejar pasar y que los propios empleados resuelvan su trabajo, ¿ok? Bueno, esto va a depender, como les digo, de qué tipo de empresa y demás. En cuanto al estilo democrático, pues este es como el que todos conocemos y que de alguna manera es como el más aceptado socialmente, ¿sí me hago entender? El jefe propone las tareas a los miembros del grupo y las decisiones se toman de consenso entre todos los miembros. El jefe emite valoraciones objetivas sobre el trabajo realizado, elogia cuando es oportuno y realiza críticas constructivas, se preocupa por estimular la participación en el grupo, favoreciendo una mayor cohesión y comparte las responsabilidades en el resto de los equipos, aunque acabe asumiendo él las consecuencias. Se ve a sí mismo una guía del grupo encargado de coordinar las acciones que se van a llevar a cabo. Digamos que este está muy idealizado, ¿ok? Y entonces muchas veces el estilo democrático dice, no, es que ese es el correcto, porque entonces todos van a decidir, todos van a participar, todos van a sentirse perfecto, y pues porque se le va a dar valoraciones, se le va a tener en cuenta, o sea, este es el estilo, digamos, de liderazgo más idealizado y más casi perfecto que hay, ¿ok? ¿Dónde surge el error? Que surge el error cuando no tenemos un equipo de trabajo, digamos, que tome buenas decisiones, ¿ya? Cuando tenemos un equipo de trabajo que duda, que no conoce su trabajo, que simplemente está ahí por trabajar por un salario y ya, y no tenemos un equipo de trabajo comprometido, que tenga un contexto sobre la organización y que mire más a profundidad, tal vez las decisiones, los aportes, las colaboraciones, el trabajo que hagan tal vez no sea el apropiado. Entonces ahí el estilo democrático falla mucho, ¿listo? Ahorita sí debería ser lo adecuado que las personas participen, pero por ejemplo, en el planteamiento de objetivos, estrategias, actividades, acciones y demás,
que es un trabajo mucho más administrativo y mucho más de la alta dirección, sería lo mejor que los empleados no se metan en ese campo, ¿listo? No es porque uno como administrador o administradora los quiera, digamos, excluir, sino es el hecho de que a veces ellos no conocen toda la complejidad de la organización, que tiene diferentes áreas, que de alguna manera tiene conectado un montón de clientes, que maneja un montón de dinero, que tiene deudas, y todo ese tipo de cosas no lo conocen los empleados, digamos, a profundidad. Entonces esto genera que pues a veces se tomen los comentarios, o sea, a veces en el estilo democrático se tomen cualquier comentario y se entren dentro de la toma de decisiones para decir, ay, es que yo te estoy incluyendo, pero a veces, digamos, esa misma decisión que tomamos en equipo tal vez no sea la correcta, ¿ok? Pónganse a pensar. Digamos, si un país tuviera un pueblo educado, si tuviéramos un pueblo que tomara buenas decisiones, pues probablemente sí podríamos tener un país con un estilo, digamos, político democrático. Pero si tenemos, digamos, un país que no tiene educación, que no sabe tomar decisiones, que tal vez la mayoría de la población ni siquiera, digamos, está alfabetizada, dentro de todo lo que implica eso, ¿le sería bueno dejarlo tomar una decisión sobre el qué rumbo va a tener un país? Yo me lo pensaría, ya. Y no es que sea comunista, no es que sea nada de eso, pero habría que pensar hasta dónde llega el estilo democrático y hasta dónde debería ser permitido y hasta dónde no. Porque eso también tiene una característica política. Uno define el tipo de liderazgo que tiene correspondientemente a la doctrina política que tiene. ¿Listo? Ya. Tal vez si tú eres una persona de derecha, si eres una persona que tal vez mantiene todo de manera tradicional y todo lo demás, pues tal vez tú no tengas un estilo democrático, tal vez tengas un estilo mucho más autocrático, porque tú respetas son las cuestiones de antes. Pero si tengas un estilo mucho más, si tienes un pensamiento más de izquierda, más libertario y todo lo demás, tal vez ahí ya tengas un estilo democrático porque quieres escuchar a todas las personas y toda la cuestión. Pero si tienes más un estilo de centro, de pensamiento de centro y sigues a políticos de centro, es probable que pueda llegar a tener un estilo mucho más paternalista, ¿ok? El paternalista es el jefe quien toma las decisiones sin dejar que otras personas participen. Aunque pueda pedirle su opinión en ciertas ocasiones, él es quien asume las consecuencias de las decisiones tomadas. La principal característica de este tipo de líder es la actitud continua de protección hacia los miembros de su grupo. Intenta conocer los problemas personales y profesionales de sus trabajadores como si un padre se tratase. O sea, el pensamiento de centro está muy basado en ser muy tibio, ya, esa palabra, como no ser de un lado ni de otro, o sea, es muy como que, bueno, yo les digo que participen, pero entonces yo soy el que toma las decisiones, ¿ok? Yo si miro que a ustedes les está yendo mal, yo trato de literalmente arrastrarlos en el trabajo, ¿listo? Entonces, bueno, este es un estilo de liderazgo que ante un grupo que sea proactivo y que siempre esté trabajando y queriendo hacer las cosas y buscando más actividades, puede llegar a ser bueno. Puede llegar a ser bueno porque si el grupo que es muy proactivo se sobrecarga, tú como líder puedes decir, listo, yo les ayudo a reducir esa carga de trabajo que tienen. Pero si el grupo es perezoso y no hace nada y suele, digamos, tener esa percepción de no querer hacer nada, entonces el paternalista literalmente los va a arrastrar en el trabajo y les va a seguir promoviendo que tengan esos hábitos negativos en el trabajo. Entonces, eso es como para que lo podamos observar, ¿no? En cuanto al estilo burocrático, es un líder muy rígido, basado en el cumplimiento de los reglamentos establecidos, es el respeto por la estructura jerárquica y en el mantenimiento de las mismas. Bueno, algo por aclarar, esta cuestión de las doctrinas políticas, después voy a hacer un video, digamos, profundizando más en eso, mirando cuáles doctrinas políticas hay y cómo de alguna manera influyen dentro de tu capacidad como administradora, porque me parece importante. El tema político siempre debe estar, siempre va a estar y no podemos ignorarlo. Una empresa de por sí mismo es política. Si tú dices, no, es que yo soy apolítico, ahí ya estás teniendo una tendencia,
una posición política, al decir que soy apolítico, porque ya te estás considerando como algo. Entonces, naturalmente, la vida por sí misma es política y tiene valores políticos y tiene medios de participación y tiene mecanismos de participación. Bueno, por otro lado, el estilo burocrático provoca un bloqueo en las relaciones interpersonales, ya que limita la comunicación entre las personas, siendo la comunicación descendente el único tipo de comunicación posible. No valora la creatividad de las personas, ya que la verdaderamente importante es el respeto a la jerarquía y el seguimiento de las normas establecidas por la organización. En el estilo burocrático se prioriza lo que son las reglas y relaciones formales, que al final de cuentas todo tenga una estructura y todo se maneja a partir de documentos, que literalmente un documento conecte con otro documento y otro documento con otro documento. El estilo burocrático muchas veces se piensa como documentos, ¿ok? Que puede ser verdad como puede ser mentira. O sea, la propia estructura del movimiento burocrático, que también es una postura política, menciona es que se deben organizar las empresas de una manera formal y que se debe respetar lo que son las jerarquías y el poder. Entonces, a partir del modelo burocrático se define muy bien todo, se estructura todo, las actividades y todo, y cada una de estas personas, cargos y demás tiene que tener un papel que lo sustente por detrás. En cuanto al estilo participativo, este tipo de estilo burocrático es mucho más popular en universidades, en hospitales, en entidades públicas del Estado, porque el estilo burocrático tal vez tiene muchos trabajadores, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 trabajadores, y ante tantas personas es complejo llevarles un proceso de seguimiento o por lo menos los procesos disciplinarios, los problemas que pueden surgir entre los empleados. Tal vez el estilo burocrático sí ayuda a tomar el registro del caso, saber qué hacer y plantear las soluciones. En empresas pequeñas es un problema grandísimo el estilo burocrático, porque a veces las empresas pequeñas tienen 2 personas y ya, y ellos quieren hacer todo un estilo burocrático. ¡Ojo! No. ¿Por qué? Porque van a complicar literalmente su trabajo a son de nada. Entonces, bueno, ni modo. Aquí yo les explico todo así con mi forma de explicar, con mi forma de hablar. Perdón que no estoy hablando como así, literalmente como hablaría un administrador de empresas distinguido, profesionalizado y todo lo demás. No, o sea, yo estoy tratando de explicarles algo desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi forma de hablar y desde mi comunicación. No estoy tratando acá de tratar de ser otra persona ni nada, yo comunico lo que soy, lo que estoy tratando de hacer, porque esto más que ser algo que me incentive como administrador de empresas es un proyecto educativo personal que estoy haciendo para que más personas puedan acceder a este conocimiento que vemos en la universidad y que tal vez no tienen las oportunidades porque viven en una vereda, en un municipio, en un corregimiento, y pues en sus corregimientos, veredas y todo lo demás no hay una universidad. Entonces todo este conocimiento sirve para este tipo de personas. Por eso, si ustedes han llegado hasta acá en el video, pues tal vez pueden llegarme a entender por mis explicaciones más que por la teoría que se las estoy colocando en la pantalla. La teoría que se las estoy colocando en la pantalla es más como para que la copien y puedan asociar mis explicaciones, que son un poquito más informales, al conocimiento teórico y técnico que muchas veces se tiene. Si yo empiezo a hablar aquí de manera técnica, entonces una empresa tiene un departamento, tiene una departamentalización, horizontal, porque pues de alguna manera la estructura o jerarquía de empresa es nula y al final de cuentas están conectadas por medio de diferentes organigramas que se conectan por procesos y estrategias competitivas, pues nadie me va a entender. Entonces yo prefiero hablar así, como suelo hablar, de forma informal, como hablaría con un amigo, con un familiar, como si le estuviera contando a mis padres, a mi madre, a un amigo, a mi pareja, a cualquier persona sobre esta información normalmente, o a un compañero. Piénsatelo así, como si fuéramos compañeros de la universidad y yo te estoy acá comunicando sobre la temática. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ok? Me tomo el tiempo para decir esto para poder que demos un respiro, porque el tema suele ser un poquito largo y pues la idea es poder tener algunas pausas para poder, no sé, hablar de otras cosas diferentes, para poder seguir con la temática y volver a concentrarnos. Por eso el estilo participativo nos dice que el jefe implica a sus subordinados en la toma de decisiones sobre el trabajo, compartiendo con ellos la responsabilidad y consecuencias de la misma. Involucra a todos los miembros del grupo de trabajo, haciéndoles partícipes de los objetivos de la empresa, y este estilo presenta muchas ventajas. Favorece la creatividad, mejora el desempeño personal y grupal de cada individuo, favorece la motivación y el compromiso, ayuda a mejorar la autoestima de los trabajadores, fortalece la comunicación,
facilita la aceptación de los cambios y reduce el estrés y los conflictos. Muchas veces los trabajadores quieren que se le incluya en el proceso de toma de decisiones. En el estilo participativo se hace. El líder le dice a todas las personas, vean, yo venía a decidir porque tengo un problema ni el berraco y realmente creo que no sé hacia dónde se dirige la empresa, entonces venga, ayúdenme y todo, y entonces se reúnen en una habitación, ayudan a planear toda la cuestión, y entonces la empresa sobresale y se puede defender. Pero entonces las personas que participan dentro de este proceso en el estilo participativo van a tener no solamente la responsabilidad de la decisión que propusieron, sino también la consecuencia a partir de eso. Listo, entonces si la empresa por las decisiones o por la información que mencionaron los empleados se llega a quebrar, los que van a sufrir la consecuencia al final de cuentas van a ser los trabajadores. ¿Por qué? Porque participaron ahí. Si esas son las decisiones, las hubiera tomado el administrador o la administradora y no hubiera incluido a los empleados, se sabe que la responsabilidad del administrador o administradora y él o ella tiene que responder ante la empresa, ante los trabajadores del por qué tomó esas decisiones que llevaron a la empresa a la quiebra. Pero si lo toman todos, entonces las consecuencias se comparten de manera grupal. Eso es bueno y es malo en algunas cuestiones y bueno, eso habría que analizarlo un poquito más a profundidad. Este tipo de empresas se suelen, digamos, tener en las startups o empresas más tecnológicas, empresas que son mucho más libres, mucho más abiertas, como la organización en red, organización por conocimientos, organización por proyectos, donde naturalmente las personas ejercen sus funciones de manera autónoma e independiente. Entonces ahí se suele tener un estilo participativo porque no se tiene tanta comunicación directa con los empleados. Puede que uno esté acá, el otro esté en Bogotá, el otro esté en Nueva York, el otro esté en Lima, el otro esté en Quito y así viceversa. Cada uno está en una ciudad diferente ejerciendo su trabajo de manera individual, independiente y separada. Y pues por eso puede ser participativa, porque pues al no tenerlos de frente, pues necesitamos de alguna manera que nos ayuden a contextualizar cada territorio. Y dentro de esta se pueden tomar decisiones. Y dentro de esta la empresa se puede quebrar. O se puede, digamos, promocionar y todo lo demás. Entonces, no significa que sea malo ni bueno. Hay que mirar todo este contexto y demás. Por eso como administradores, nuestro trabajo está en directamente... o sea, acompañar a una empresa, poder entender los cambios, poder comprender una situación, un caso complejo. O sea, nuestro trabajo como, ya sea profesionales de administración, licenciados en administración, gestión del emprendimiento, administración de salud, administración pública, es decir, cualquier tipo de administración, ingeniería industrial, contabilidad, economía, lo que ustedes estudien, ingenierías, estás en el momento de resolver problemas complejos, que llegue literalmente un cliente con un problema súper complejo y nosotros le ayudemos a resolver. Ese es nuestro trabajo, no tanto en saber esto, sino el saber esto, cómo lo podemos poner en práctica en nuestro trabajo, en nuestra empresa y demás. Hay unas teorías de liderazgo que son 4 teorías, las cuales son la teoría de rasgos de gran hombre, la teoría de X y Y de McGregor, y la teoría de la malla general y la teoría del liderazgo situacional. En cuanto a la teoría de rasgos, fue la primera teoría de liderazgo, donde implica que naturalmente los rasgos de un líder son innatos, es decir, nace con ellos y que no pueden ser adquiridos por medio del entrenamiento o la experiencia. El líder nace y ya, dijo la teoría de los rasgos. Dicen que los líderes tienen una serie de características comunes, pero que no concreta cuáles son dichas características. O sea, dicen que, pues sí, o sea, como que ven a la persona y dicen, uy, él es un líder, pero no saben por qué. Entonces, esa es una de las cuestiones de las teorías, de esta teoría. Es uno de esas, o sea, de esos elementos que tal vez no están tan claros y por eso uno tiene que medir y no hacerle, o sea, sí hacerle caso a las teorías, pero poder tener ese proceso de pensamiento crítico correspondientemente de las teorías. Muchas personas dicen, es que si es una teoría es porque es una verdad absoluta. Y entonces ya yo no tengo que dudar sobre ella porque ya me está diciendo que esta teoría me ayuda a esto. No, oh wow. O sea, la teoría tú la tienes que literalmente leer, tienes que comprender cómo funciona, tienes que identificar, digamos, puntos positivos y puntos negativos y ahí decidir si la quieres poner en práctica o no, o defines otra teoría. O sea, las teorías son marcos para la acción. Estos marcos para la acción guían nuestro trabajo, guían la forma en la que estructuramos una asesoría, un proyecto y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esta tiene esa cuestión de que identifica a una persona que simplemente es un líder porque nació tal vez en una familia, territorio y demás, como yo les dije que nací en Antioquia y tal vez son características innatas, pero él dice, no, tú no lo puedes desarrollar en la experiencia, en el entrenamiento, no.
Y pues, ¿cómo identificamos un líder por sus características innatas? ¿Cuáles son? Ya el autor no nos sabe responder. En cuanto a la teoría X y Y de McGregor, tenemos de que los directivos pueden seguir dos estilos de dirección, un autocrático o un participativo, no hay más. Yo les expliqué que había como 5 o como 6. Pues aquí no, aquí es 2 y ya. El autocrático o el participativo. El estilo escogido dependerá de la percepción que el directivo tenga de las personas con las que trabaja. ¿Por qué se llama percepción? Porque esa percepción es una, digamos, es una imagen mental digamos, del trabajo que hace una persona. Listo, ¿yo qué pienso del trabajo que está realizando? Esa es mi percepción que se crea a partir de todo lo que he vivido, mis experiencias y demás. Y pues tenemos a los trabajadores que pueden ser o muy holgazanes o muy proactivos. Entonces, ¿crees que se debería dirigir de la misma manera a ambos grupos de trabajadores? Un grupo que no quiere hacer nada a un grupo proactivo. Ahí surge la pregunta, ¿tú crees? Ya hemos hablado mucho de eso, pero ¿tú crees que se debería dirigir de la misma manera un grupo de trabajadores que literalmente son holgazanes a un grupo de trabajadores que son proactivos? Piénsalo. Bueno, en cuanto a las teorías X, el líder es autocrático, el líder infravalora las capacidades de las personas a su cargo, considerándolas como poco responsables o poco activas. Aquí en cuanto cuando digo holgazanería es porque literalmente yo como líder identifico dentro de mi percepción individual que las personas son poco responsables y poco activas y poco comprometidas, ¿ok? Y eso tiene consecuencias como provoca desmotivación en los empleados, ya que no se sienten responsables directos de su trabajo y los trabajadores pueden llegar a sentirse vigilados, perder el interés y disminuir su carga productiva. Estas ya son las consecuencias que tiene este tipo de liderazgo, donde yo literalmente le digo, veas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que colocar literalmente esa pared hoy, ¿listo? Si no, lo despido, ¿ok? Y uno literalmente tiene esa actitud muy chocante, ¿ok? Pero como les digo, esa es una percepción que tiene uno sobre ese trabajador, que puede que ese trabajador no sea holgazán, no sea perezoso, no sea comprometido, o sea, sí sea comprometido, sí sea responsable, pero dentro de la percepción de uno no lo ve como literalmente lo peor del mundo, o sea, lo peorcito que hay en el planeta, uno ve al empleado de esa manera. Por eso es la percepción de uno, ¿ok? Y esa percepción va a variar, depende si soy yo, si es otro líder, o puede que yo a la misma persona que veo como holgazán, a otro líder o otra líder puede ver a esa persona como la persona más proactiva del mundo. También las personas reaccionamos a los demás. Entonces puede que un trabajador se esté comportando conmigo de una manera, pero con otra persona de manera totalmente diferente. Bueno, entonces ya en la teoría Y ya es cuando las personas son proactivas y pues el liderazgo es mucho más participativo. El líder entiende que sus trabajadores son responsables y están comprometidos y pues de alguna manera los pongo a participar, o sea, todo lo que implica esto que ya se lo había explicado, los pongo en el proceso de toma de decisiones y demás, y pues aquí eso genera diferentes consecuencias de que se desarrollan las condiciones favorables para que las personas puedan alcanzar sus objetivos y el líder trata de asegurar que siempre se cumplan dichas condiciones. El líder ayuda a los trabajadores, fomenta la existencia de buena relación entre los miembros. Como les digo, esto puede llegar a estar idealizado, de que puede que los trabajadores sean proactivos, puede que yo tenga un liderazgo participativo que los haga parte de las decisiones y demás, pero pueden llegar a suceder inconvenientes por ese mismo líder participativo, ¿no? Que ya lo vimos en anteriores casos. Nada es bueno, nada es malo, quítense de la mente esa moralidad, ese moralismo de que algo es bueno o malo. Eso nos pusieron desde la Iglesia Católica y pues lo ideal es mirar las cosas desde la ética, analizando cada situación de manera individual e independiente. Bueno, tenemos la teoría de la malla general de Blake, donde se clasifica el liderazgo en función del cruce de dos criterios, las personas y las tareas. Y pues nos establece, digamos, este marco, digamos, de liderazgo, donde nos dice que hay 5 estilos de liderazgo. Y principal conclusión de esta teoría, tan importante es comprometerse con la consecución de los objetivos trazados como velar por las personas del equipo de trabajo. Lo que yo les decía al principio en la presentación del video, donde yo les dije que era importante comprender a las personas, pero también cumplir los objetivos que tiene la empresa. Eso es lo que ya nos dice la teoría de la malla general, es decir, que eso que yo les dije al principio en la presentación yo no me lo inventé, lo dijo Blake y lo dijo Moulton, por eso me parece importante recalcarlo. En cuanto al primer estilo de liderazgo, el líder muestra escasa preocupación. Bueno, aquí tenemos una matriz que, digamos, en la parte de acá establece, digamos, 2 aspectos.
la persona y las tareas. Entonces, si está más arriba, quiere decir es que tiene más interés por la persona, y si está más abajo, tal vez no tiene tanto interés por las personas. Pero si está al lado derecho es porque tiene mucho interés por las tareas, pero si tiene al lado izquierdo es porque tiene más cuestiones, o sea, tiene bajo interés por las tareas. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, pues ya vamos a ver directamente, digamos, el primer estilo, que sería el 1.1, que sería ya, que no tiene interés por las tareas, podemos ver en el gráfico, y que tiene bajo interés en las personas y bajo interés en las tareas. El líder. Ahorita el líder muestra escasa preocupación tanto por las tareas como por la relación con las personas y realiza el esfuerzo mínimo para conseguir los objetivos. El líder solo transmite la información sin llegar a implicarse completamente en el proyecto. En cuanto al 1.9, miremos el 1.9, este ya nos aporta que aquí lo podemos ver arriba, que digamos hay un alto interés por las personas, pero un bajo interés por las tareas. Eso es lo que vamos a ir analizando. Entonces, el líder muestra un alto nivel por las personas a su cargo, pero no por las tareas a realizar. El líder consigue una sensación de pertenencia al grupo de sus subordinados muy alta. Y el líder, el nivel productivo es escaso, es decir, a él le preocupa es cómo se sienten las personas y cómo motivarlas y demás, pero no se preocupa por las tareas que están desempeñando. Ahorita el estilo 5.5 ya es el equilibrio, que es justamente el que está en la mitad de esta infografía. Este ya es que tiene un equilibrio. Se equilibra el interés por las personas y el interés por las tareas. Se suelen alcanzar los objetivos, pero sin aspirar a alcanzar grandes logros ni grandes éxitos. Ya vamos al 9.1, que el 9.1 es que tiene un interés alto por las tareas, pero un bajo interés por las personas. La máxima preocupación para este líder es la realización de las tareas. Se olvida de tener un buen clima relacional con las personas de su grupo, y el líder se caracteriza por ser autocrático. Aquí naturalmente pues suelen ser en empresas de producción, donde naturalmente se tiene que cumplir con cierta cantidad de unidades diarias, y pues se tiene que naturalmente priorizar el tema de las tareas que realiza, y no hay mucha comunicación con los empleados. Eso puede generar problemas en el clima laboral. Y en cuanto al 9.9, este puede ser como el más perfecto, se podría decir, o más idealizado, que ya es que tiene un mayor interés por las personas y un mayor interés por las tareas. Entonces existe un alto grado de interés tanto por las tareas como por las personas relacionales, como por las relaciones personales, y se consiguen buenos resultados y cohesión y confianza entre los miembros del grupo. Entonces así podemos ver estos 5 estilos de liderazgo, ya sea por las personas o por las tareas que estos desempeñan. Y la teoría de liderazgo de Hersey y Blanchard propone que hay 3 tipos de liderazgo que se dividen en 2 dimensiones. Las 2 dimensiones es que afecta el modo de trabajar del empleado y afecta la forma de actuar del líder. Y los 3 tipos de liderazgo en este caso sería la conducta de la tarea, la conducta de relación y el nivel de madurez. El jefe actuará de una manera u otra en función del grado de madurez de sus empleados. Entonces, si los empleados literalmente tienen cierto grado de madurez, es probable que él vaya a hacer, digamos, una menor vigilancia a la tarea, no los va a estar molestando en el trabajo. Si los empleados tal vez tienen un tipo de madurez en las relaciones intrapersonales, si tienen empatía, se comunican bien y demás, ahí es la conducta de relación. Y el nivel de madurez, pues ya nos expone lo siguiente. Entonces, bueno, la conducta de tarea es que el grado en el que el líder dirige a sus empleados, indicándole la forma de resolver sus tareas y el tiempo que disponen para ello. La conducta de relación es el nivel de apoyo socioemocional que el líder aporta a sus subordinados, y el nivel de madurez es la capacidad, habilidad y voluntad de la persona para desarrollar una tarea concreta. Esa se divide en 2: el psicológico, que involucra la motivación de la persona a realizar la tarea sin condicionamientos externos, y el laboral, que es la experiencia del individuo en el trabajo, conocimiento del mismo y habilidades laborales. Entonces, correspondientemente a eso, pues ya sabemos que entonces puede guiarse por el tema de las tareas, que ya es, digamos, centrarse en lo que está haciendo la persona, tener esa actitud de relación, y al final de cuentas centrarme en lo que está sintiendo, o tener esta habilidad socioemocional de apoyar a los empleados, o tener la cuestión de la madurez, que ya involucra ese plano psicológico, donde la persona, digamos, que realiza la tarea por un componente psicológico, digamos, porque me siento bien, porque me siento mal, porque llovió, porque no llovió. O sea, hay características que
Hay características personales, listo, personales que lo van dirigiendo en su trabajo. O sea, el llover y todo esto es una característica externa. No involucra tanto de que llueva, involucra él cómo se siente con la lluvia. Digamos, no es que llovió y me sentí mal, y me estaba sintiendo deprimido. Entonces, eso puede afectar la cuestión de la madurez. Y eso no significa que sea inmaduro, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo. Y en la cuestión laboral, que ya tengan la experiencia del trabajo, conocimiento mismo, habilidades laborales. Ahí ya nos iríamos a centrar en el tema laboral, de cómo está desarrollando las tareas, de las habilidades que tiene el trabajo y todo lo demás. Y bueno, eso sería todo en esta clase. Muchísimas gracias por estar acá. Cualquier duda que tú me lo pueden dejar en los comentarios. Y pues estoy agradecido de estar haciendo esta serie, de estar aportándoles y de sentir que verdaderamente estoy haciendo algo por los demás. Entonces espero que ustedes puedan disfrutar de esas clases, sea que lo vean en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años o en cualquier momento. Y les agradezco por estar acá y bueno, gracias por todo. Los quiero mucho. Y bueno, que tengan un buen día.